Este mes, el fotógrafo del mes de Atrapados por la Imagen, María Cristina Silva. Música, docente, fotógrafa, y vamos a preguntarle algo más. María Cristina Silva, te vamos a pedir que nos cuentes algo sobre vos. Sabemos que sos docente, que has trabajado muchos años en muchas cosas, pero vamos a hablar de vos como fotógrafa, como artista fotográfica. Como fotógrafa, ¿en qué sentido? Desde ¿Cómo empezaste? Y empecé de casualidad un día que empecé a crecer, ¿viste? Y tan sin hijos, sin trabajo, y no sabía qué hacer, pasando por la puerta de un fotoclub, dije, voy a estudiar fotografía, así bien. Simplemente. Y me metí, me metí a averiguar a ver qué pasaba para hacer un curso y bueno, y ahí empecé. Hice un curso de fotografía. Cosa que me quedó, la segunda clase que me pidieron la cámara y yo aparecí con una analógica compacta y sí, que empiezan a hablar de diafragma, velocidad, dije no, esto no era lo que yo tenía que tener, entonces tuve que comprarme una y empecé con una analógica, ¿no? Una reflex y seguí ahí cursos en el mismo fotoclub, 2 o 3 cursos de laboratorio, de blanco y negro, de color. Y bueno, esos fueron mis comienzos ahí. Y después o sea, ir a sacar sos una experta en realidad. No, que experta los que me enseñaron. Después yo no sé si aprendí, pero bueno, es un laburo, ¿no? Para mí es esto, estoy siempre aprendiendo. Pero vos ya tenías la parte técnica, con el arte o no. No, siempre la primera aproximación fue no, sí, la música. Nada más, de cuanto a artes plásticas, no. Era la primera. Esa es mi vinculación con la fotografía. Eso fue por hacer algo, ¿viste? Y me gustó, pero igual siempre sacaba fotos, los viajes que me gusta hacer. Entonces todo paisaje, siempre paisaje, ¿no? ¿Y en tu familia quién sacaba fotos? Nadie. Ah, nadie. O sea, en las fotos familiares. Casi había una camarita de cubo, apareció una vez, pero no tenían mucha cuestión de sacar tema para sacar fotos. No. Mi papá le gustaba pintar, mi hermana se egresaba de Bellas Artes, y por las artes sí. Pero no por la fotografía, no nadie. Bien. Bueno, también no sabemos, a nadie tampoco, ¿no? También sabemos que no solamente te dedicas a la fotografía, o sea, que te gusta la fotografía, sino que también te dedicas a otras artes, ¿no? Sí, ahora muy arriesgada a pintar. Hace poco, 1 año y pico que incursiono y bueno, me da muchas satisfacciones porque me gusta sentir lo que voy haciendo y me gusta experimentar, buscar técnicas, o sea, no podría pintar si no conozco los materiales, los elementos y las técnicas, entonces en eso ando. ¿Y sentís que la fotografía te acercó a las artes plásticas? Sí, porque es como mi camino inverso. Yo creo que todos hacen primero pintan, hacen otras cosas y después han pasado a la fotografía. Yo estoy haciendo al revés, me parece, pero en realidad sí me acercó. No sé si me acercó. Era una materia pendiente, la pintura nada más. No lo hacía y siempre dije voy a hacerlo alguna vez, pero nunca encaré. Igual siempre me gustó todo lo que es manual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de que tenga que utilizar las manos, el ingenio en hacer cosas, de todo eso, tejer, bordar, hacer artesanía japonesa, chino, todo lo que venga a mis manos me gusta. Bien, o sea que sos muy curiosa. Sí. Y creativa además. Intento, si puedo. No, por lo que se ve podés. Se puede, sí. Yo no sé, algunos dicen que creativo se nace y otros se puede formar. Pienso que yo estoy siempre tratando de formarme, ¿no? Siempre aprendiendo. Nunca dejo de aprender. Perfecto. Y decime, Maricris, y en fotografía, ¿qué es lo que más te apasiona hacer?
Fotografía callejera, retratos, paisajes. No, la fotografía callejera, donde haya personas, sacar, eso no me gusta. No es que no me guste, me da hasta miedo. Sí, te sentís más identificada con... una foto, no me gusta, no me siento en eso. Entonces por ahí paisajes, naturaleza y mucha abstracción dentro de esas cosas del paisaje, esos reflejos. ¿Y te gusta la foto intervenida? Me gusta y me gustaría hacerla mejor. Hago lo que puedo, pero me gustaría hacerla bien prolija y bien hecha, bien pensada, bien trabajada. Sí, me gusta. No conozco grandes autores, ni recuerdo nombres, pero sí busco y encuentro y los recorro y me gusta ver. Sí. ¿Y vos sos de mirar a otros autores? Sí, o mucho. de ir a exposiciones a ver qué hay de nuevo, qué se hace? Más bien me manejo mucho a través de internet, ¿no? Más que estar saliendo, porque últimamente estoy como más encerrada, viste, el tema es de no salir, como no salgo a mirar, porque tengo miedo, porque no voy a caminar, un montón de tonteras que no son tan tontas, pero sí miro, recorro en internet, hay muchísimo para mirar, lo nuevo, lo que viene, pero como estoy en un taller que trato de aprender cosas nuevas en pintura, y bueno, por lo menos eso me hizo volver a tratar de salir a recorrer las galerías y todo eso. Y ahora que estás aprendiendo más de pintura, de composición, de colores, de luces, de sombras, de un montón de cosas que tiene la pintura, ¿eso no hace que vos también lo estés volcando un poco a la fotografía en cuanto a ver de otra forma o componer de forma diferente? ¿O son cosas separadas para vos? No son separadas, lo que sí me hace ahora es observar mejor, porque al pintar, que todos me dicen, vos tenés la base de la fotografía, eso es importante que para tu trabajo de pintura. Y si bien puede ser que sí, pero es como que yo a la naturaleza, si voy a hacer un paisaje con la cámara de fotos, si bien tengo que aprender, saber composición, iluminación, un montón de cosas, es como que está ahí, está servido, me lo mandó Dios o quien sea, pero la pintura la tengo que hacer yo. Claro, la tenés que crear. Entonces tengo que saber dónde colocarla, cómo formar los colores, cómo componer, cómo hacer la paleta de colores para saber la profundidad, el punto de fuga, la tonalidad que va más al fondo, más adelante, qué es lo preponderante, y ahí se me complica. Me sirve, y entonces la fotografía me sirve también porque antes de tomar la foto miro mejor, más detenidamente lo que voy a sacar y lo voy relacionando con la pintura, con lo que me están indicando a los que recurro para que me enseñen, ¿no? Entonces sí hay una relación, por eso para mí es arte tanto la fotografía como la pintura. Ya de por sí creo que ya se considera arte la fotografía, antes no, está integrada dentro de los artes. Tenés una larga trayectoria de premios y participación en exposiciones. Sí, participación de exposiciones, sí. Y has obtenido unos cuantos premios. Sí, premios, sí. Participación de exposiciones aquí, en la Argentina y en algún otro país y en provincias, en el interior del país también, ¿no? Sí. Sos muy activa bastante. En cuanto... Sí, soy muy inquieta. Y muy participativa, muy ¿no? Participativa. Sí, aunque me da vergüenza, como hasta para hablar, ¿viste? Me cuesta, pero pienso que si uno no muestra lo que tiene, queda en un cajón. Queda en un cajón y no lo ve nadie. Entonces y la obra termina cuando la mira alguien. Toda obra empieza con lo que vas haciendo, lo haces, lo terminás, pero no tiene un fin hasta que alguien no lo observa. Y ven cómo impacta. Si es que impacta, ¿no? Puede ser que no pasa nada, pero no termina hasta que alguien no lo observa.